tal? Bienvenidos a Menos Bla, Más Blas, podcast de Grupo Sol. Nos encontramos en el puerto de Hilo con el profesor Nicolás Valdés Caso. Él va a presentarnos pasajes de la historia de este hermoso puerto de encanto. Vamos a hablar primero con él, dándole la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros y haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Justamente estamos aquí en esta hermosa glorieta que es un lugar emblemático de Hilo, ¿no? Y me da gusto que Radio Sol esté aquí para contar muchos episodios de nuestra provincia de Hilo. Bien, vamos a caminar. Esta será una entrevista tipo conversación, porque vamos a hablar de la era donde se inicia Hilo. ¿Cuáles eran sus inicios? Coméntenos un poco cómo inició como comunidad. Bien, Hilo inicia en primeras etapas de miles de años de historia con culturas ancestrales. Por ejemplo, los chinchorros, tenemos los camanchacos, tenemos luego toda la época de los cacicazgos, luego los chiribayas, la época de los colis, digamos, en zona yunga. Muchos aspectos ancestrales, Pamela, que es bueno siempre recordarlo en este 56 aniversario. El tema de los chinchorros, ¿no? Es una de las culturas más antiguas, se podría decir, ¿del Perú o del mundo? Se puede decir al menos del mundo, de lo que significa el proceso de tratamiento postmortuorio, porque ellos momificaron a sus muertos 3.000 a 4.000 años que los egipcios, o sea, todo lo que estamos hablando de Tutankamón. Entonces, ese procedimiento espiritual, filosófico, lo hicieron los antiguos isleños, mejor dicho, del sur del Perú y norte de Chile, y el cual ha sido reconocido en estos momentos por los chilenos como patrimonio de la UNESCO, mientras aquí los chilenos nos hemos quedado, digamos, en esa versión y solo lo consideramos como un estudio arqueológico, antropológico antiguo, pero hasta ahí no hemos avanzado. Ya depende de las próximas autoridades cómo desarrollan este evento. Qué importante conocer ello, porque es una de las culturas más antiguas, se encuentra en Hilo. Deberíamos tener ya un museo de sitio, ¿no? Quizás próximamente se puedan pensar en proyectos para revalorar esa hermosa cultura. Pero vamos ahora pasando un poco a otro momento de Hilo, ¿no? Y es la cultura chiribaya, que es muy conocida, que en Hilo se escucha mucho, incluso hay un museo aquí en Hilo. Coméntanos un poco de la cultura. Claro, para hablar de chiribaya tenemos que partir del inicio, quiénes somos como etnia, y tenemos que definir de que somos nosotros la etnia puquina. Ya anteriormente se ha definido de que antropológicamente esta zona ha sido puquina, pero antes que ello han sido camanchacos. Incluso Rostorowski, la gran historiadora de Hilo, del Perú, incluso que ha estudiado todos los cacicazgos costeños, define de que toda esta zona ha sido de camanchacos y zona colis, sumando la zona yunga, ¿no es cierto? Entonces, todos estos asentamientos humanos han existido en Hilo y en el cual poco lo revaloramos, poco lo damos a conocer, por eso estamos explicando en tu programa, Pamela. A ver, en el tiempo de los chiribayas seguramente han habido diferentes costumbres y también lenguas. Ya estamos hablando de la era puquina, ¿no? Donde también tenían sus propias lenguas. Y justamente una curiosidad, ¿no? Esta lengua que es tan propia, ¿tuvo alguien escrito algún libro? ¿De repente ha quedado algunos rasgos de ese tipo de escritura o no se ha podido encontrar nada? Mira, en sí, escritos como gramática se encargó en el tercer concilio limense en 1583, pero en ese contexto histórico, incluso el virrey Francisco de Toledo había definido al puquina, al quechua y al aymara como lenguas oficiales. Se hizo la gramática y lo único que quedó fue de los quechas y aymaras, y finalmente la gramática del puquina desapareció, pero han quedado restos, digamos, de la toponimia, ¿no? Los cerros, los lagos, los ríos, etcétera, y en el cual define claramente que toda esta zona del sur del Perú, contando con lo que es Hilo, Arequipa, Moquegua, Arica, Tarapacá, etcétera, son zonas puquinas. Y eso lo dice la toponimia, porque tenemos nosotros en nuestra memoria, por ejemplo, los lugares que Matalaque, Calacoa, Cuajone, Queyabeco, Chiribaya, Ilabaya, Socabaya, etcétera, Chiviquina, Poquera, que son zonas de la región netamente, Moqueguaya también es puquina, Ariquiapi también es puquina de Arequipa. Entonces es toda una zona puquina.
Bien, ahora comentémonos un poco, profesor, sobre los caciques, porque se habla mucho de ellos, pero ¿qué nos tendría que decir usted dentro de su revisión histórica? Bueno, aquí poco se habla del proceso de cacicazgo, ¿no es cierto? Los chiribayes han sido cacicazgo, ¿no es cierto? El cacique mayor, y también tenemos que definir la primera interpretación de los caciques, está en la cédula de Francisco Pizarro cuando le entrega a Lucas Martínez Vegaso esta encomienda del sur del Perú y norte de Chile, en el cual estaba incluido Hilo, con el cacique Pola. Esa es la primera versión, digamos, del cacique que se encuentra en Hilo, y luego también en 1535, cuando Almagro le pregunta a Cataria Paz, a un cacique en Chucuito, le dice, ¿cuáles son tus dominios? Y él le dice que es toda esta parte sur, ¿no? Hilo, Moquegua, Arica, Tarapacá, etcétera, ¿no? O sea, tenía un dominio extenso, muy extenso. Bueno, hablemos ahora de este hermoso mar. Miren, para todos los turistas que están viendo en este momento, queremos, profesor, que usted nos desarrolle qué sucesos épicos se desarrollaron en este hermoso mar de Hilo. Tenemos en este hermoso mar de Hilo, donde prácticamente es el aspecto natural más emblemático, obviamente, de la región. En todos estos mares se ha desarrollado diferentes culturas, como ya te estoy explicando, o asentamientos humanos, pero luego ya a través del tiempo se ha desarrollado, por ejemplo, recordamos los isleños el combate de Pacocha, que se desarrolló el 29 de mayo, ¿no?, de 1877, 2 años antes de la Guerra del Pacífico, donde nuestro monitor Huáscar combatió aquí con 2 naves de guerra inglesa. Inglaterra era el primer dominio, digamos, del mundo en lo que significa fuerza naval, ¿no?, en esas épocas. Entonces fue un acontecimiento político, porque el Huáscar se declaró nave rebelde, pero luego se replegó a esta parte sur, todo lo que significa Pisagua, etcétera, y se enfrentó a las naves que le estaban persiguiendo, las naves peruanas, incluso el Pilcomayo, el Atahualpa, la Independencia, etcétera, que no pudieron contra el Huáscar en Punta Pichalo, en Pisagua. Luego el Huáscar se replega a esta parte de Hilo, y en este hermoso mar las naves inglesas se enfrentan al Huáscar y no pudieron derrumbarlo. Incluso es famosa la frase de Piérola que dice, ¿no?, en este momento dejamos de ser una rebelde o nave rebelde y vamos a defender nuestra bandera nacional, y por lo tanto, tripulación, vamos a defender, a salvar el Perú y las Américas contra esta fuerza invasora que es Inglaterra. Y se enfrentó a las naves inglesas, el Char y el Ametís. ¿Y es posible de que de repente quede algún hallazgo de esa época, o de repente alguna fotografía que usted haya podido revisar de la historia? Está en los anales históricos navieros del mundo, no solo del Perú, porque es la primera vez que se usan los torpedos Rotterdam, que son torpedos de hélice que luego se usaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no?, en el cual las naves inglesas Char trataron de perforar, digamos, la quilla del Huáscar y no pudieron, porque la maniobrabilidad del Huáscar era rotunda, difícil. Por eso los de Horser, el capitán de las naves inglesas, dijo, no, creo que no vamos a poder en este combate, y se desarrolló a las 3 de la tarde, de 3 a 5 a 7 de la noche, y tuvieron ya que irse los ingleses. Finalmente el Huáscar salió airoso de este combate con este enfrentamiento de las naves inglesas, ¿no? Eso ocurrió aquí en el mar de Hilo. Ocurrió frente al mar, y es más, el Huáscar se replegó incluso a las costas para desviar, digamos, a la fuerza inglesa, para desviar los cañonazos. Imagínate, el Huáscar solo tenía 180 como tripulación, los ingleses tenían casi el triple. Tenían 24 cañones y el Huáscar solamente luchó con 4 cañones, una diferencia abismal, ¿no? Por eso salió airoso. Y finalmente a nivel nacional se le dio loas al Huáscar por ese acto heroico, digámoslo así. Incluso Mariano Ingracio Prado, que lo había perseguido a Nicolás de Piero y que estaba en el Huáscar, tuvo que hacer una queja a la diplomacia inglesa porque había luchado en un territorio nacional y había bombardeado a una nave nacional, lo que es el Huáscar. Eso 2 años antes de la Guerra del Pacífico. Qué interesante conocer qué aporte ha tenido también Hilo, este hermoso mar que estamos viendo ahí en el tiempo de la guerra con Chile, antes, ¿no? Incluso 2 años antes. 2 años antes, ¿no? Y ahora, ¿qué aporte o qué relación tiene Hilo con la Polinesia? Hay muchos escritos de la intervención de Hilo, en primer lugar con el tema de los tiahuanacotas, que vinieron a esta zona, según las crónicas de Pedro Sarmiento en Lamboa, Cícero León y estudios posteriores que se han hecho. Toda esta zona estamos diciendo que es Tiahuanacoto, Puquina, ¿no es cierto? Y de cierta manera
¿por qué con la Polinesia? Porque hay escritos, por ejemplo, me baso en los escritos y en la crónica de Pedro Sarmiento de Gamboa, en el cual especifica de que el Inca Tupac Yupanqui había llegado a la Polinesia con más de 200 embarcaciones, ¿no? Y allá había llegado a un lugar llamado Aguachumbi, Ninachumbi. Entonces, luego, a través de los años, eso podría ser una leyenda, pero a través de los años, Juan Antonio del Busto va a esos lugares y reconoce esos lugares, y se supone que, según los estudios que ha hecho, llegaron a la isla de Mangareva y todo lo que significa isla de Pascua o Rapa Nui. Entonces, existieron esos lugares y según Antonio del Busto especificó de que la llegada de Tupac Yupanqui fue a la zona de Hilo, ¿no? Incluso trajo una doncella, todo el tema de las camanchacas, tierras áridas, valles, definió la geografía de Hilo. Y también hay escrito, de la queja de Carlos III, el rey de España, en esa época de 1776, en el cual le dice al virrey Ahmad que por si acaso hay naves inglesas que están tomando las islas de Tahití, que era la Polinesia. Anda, haz presencia ahí. Y él manda a su mejor navegante en ese momento, Domingo de Benechea. Domingo de Benechea llega a Hilo y se suben dos franciscanos de que estaban en Moquegua para ir a ese lugar, como quien dice, y a crear presencia política, administrativa. Y eso sucedió en 1733. Entonces el obispo de Illana, de Arequipa, le dice al virrey Ahmad que por favor, que el Tahití sea incorporado al obispado de Arequipa porque tiene su paralelo con Hilo. No tiene su paralelo con Hilo, por eso tiene que estar incorporado al obispado de Arequipa. Entonces, por eso es que Virrey Ahmad define de que vayan a Tahití de la Polinesia, que más que todo es como 6.000 kilómetros de distancia, ojo. Y finalmente sucede ese episodio, dejan a los frailes ahí para poder de repente evangelizar a las comunidades de Tahití. Finalmente no se logra. Todos unos episodios que pasaron en ese momento, que está escrito en los documentos, y no solamente en lo que te estoy diciendo como una situación de crónicas o de leyendas, sino también en documentos históricos. Bien, ahora hablemos. Hilo es una zona más conocida como un puerto, ¿no? Un puerto hermoso. Pero si hablamos de puerto, ¿de qué época estaríamos hablando? O sea, ¿en qué época fue en donde, según datos históricos, se ubicó el primer puerto en esta zona? No, o sea, como asentamiento humano ya estamos definiendo que son miles de años de historias, pero en 1868 ocurre el famoso terremoto que asoló Hilo un 13 de agosto de 1868, ¿no es cierto? Que el Hilo en esa instancia quedaba en la zona de San Jerónimo. Destruyó todo Hilo, destruyó todo lo que significa San Jerónimo y la parte sur de Hilo, del Perú, el norte de Chile, etc. Y finalmente José Balta define que Hilo sea traspasado a esta zona que se llamaba antiguamente Pacocha. Donde estamos actualmente es la zona de Pacocha. Claro, antiguamente. Entonces, nace entonces el distrito de Hilo en 1861 como Hilos de San Jerónimo de Hilo, el litoral de Moquegua, ¿no es cierto? En noviembre, el 11 de noviembre. Desde ahí ha debido considerarse de repente como un nacimiento de Hilo, como un aniversario de Hilo, pero no se lo ha considerado. Recién en 1970, ya Hilo fue creciendo, fue el tema de la pesca, de todo lo que significa los procesos metalúrgicos, que Hilo va creciendo y se tenía que auspiciar que pase a provincia. Ese es en ese contexto de que mucha gente como José Caro Cosillo, el señor Enrique Vélez, Rivero Vélez, antes Luis Jersey, etcétera, promociona para que Hilo sea declarado provincia. Pero Tacna ya estaba viendo de que Ites tiene que pasar a Tacna. Y ese es ese contexto. El Instituto Geográfico Militar y los estudios de la Cámara Geográfica del Congreso de la República definieron de que para hacer un final salomónico, el límite tenía que ser Picata. O sea, entre Icuy y Ite y en el medio Picata. Hemos perdido un poco de... Claro, y cuando se definió como provincia, Hilo en 1970, el gobierno militar define que la frontera es Icuy, ya no Picata. Por lo tanto, perdimos Picata, perdimos el 90% de Tacahuey, perdimos Alfarillo, perdimos Ite y perdimos toda la parte de Meca, que había nacido en la encomienda de Francisco Pizarro a Lucas Martínez Vegaso, 22 de enero de 1540. O sea, ganamos como provincia, pero perdimos territorio. Buen dato, ¿no? Por ejemplo, histórico, que en el día de la creación de la provincia de Hilo, definieron los límites y se perdió parte del territorio que antes, ¿no? Exacto. Anexado Hilo. Estaba anexado. Ahora. Porque Hilo como encomienda española nace hasta Meca.
hasta Meca. El territorio de que Meca. son playas muy bonitas, por cierto. Exacto, exacto. Y Ahora, de Meca y todos esos territorios. Profesor, ¿cómo se transportaba la gente a través de ferrocarril? Me comentaba usted, ¿no? Previamente, a través de un tren que había en esta zona. ¿De qué año estamos hablando? Porque el tránsito, ¿hacia dónde era? ¿Qué es lo que comercializaba antiguamente la gente? Claro, a raíz del terremoto que te digo, el gobierno de José Balta define que haya 3 obras de infraestructura. El promotor primero fue Benjamín Cisneros, el cual define de que Hilo tenía que tener un muelle fiscal, tenía que tener un ferrocarril y tenía que tener una nueva iglesia, en este caso la iglesia San Jerónimo de Hilo. Ya. Entonces, primero el muelle, ¿no es cierto? Se pone la primera piedra filosofal, pero luego el ferrocarril. El ferrocarril nació en 1870-71 con el manejo de Enrique Meis y la entrega de la obra fue en el año diciembre del 72 y el uso por primera vez fue del año marzo del 73. Lo malo es que en el 79 hubo la guerra del Pacífico y los chilenos llegaron a Hilo para viajar a Moquegua, luego devastaron totalmente, lo destruyeron el ferrocarril y el ferrocarril entra en desuso casi 20 años. Recién en el gobierno de José Pardo, 1904, 1908, se restaura nuevamente el servicio de ferrocarril, pero no le daba mucha bonanza para el Estado peruano. Era un ferrocarril inmenso, majestuoso y moderno, pero había poca gente, de repente poco tránsito. Es así que en 1936 recién se va creando lo que se llama el Calamazo, que lo reemplaza al ferrocarril, ¿no es cierto?, que tenía incluso 4 o 5 vagones, primera, segunda clase, como 9 locomotoras. Imagínate, era mucha inversión para 2 pueblitos tan pequeños. Entonces el Calamazo fue la última etapa de la historia ferroviaria de 1936 a 1963. Pero el transporte público, o sea, el Estado invertía ahí. Claro, era el Estado que la compañía peruana, o sea, tuvo varios administradores, pero nunca tuvo una bonanza, nunca tuvo un apogeo total. Bien, ahora vamos al siglo XX, ¿no? Porque mucho se habla ahora de la glorieta donde hemos iniciado esta bonita entrevista. Muchos se toman fotos que, bueno, ahí perenizan muchos momentos hermosos, pero no sabemos muy bien por qué le dicen la glorieta. Y en el siglo XX, ya yéndonos a esa época, viniendo a esa época, ¿cómo podríamos un poco adecuarnos a contar la historia de ese momento, siglo XX? Claro, el siglo XX tuvo un desarrollo, como te digo, ya a raíz del terremoto, el muelle fiscal, hemos hablado de ferrocarril, la iglesia San Jerónimo. Luego unos vecinos en 1917, cuando estaba el alcalde Augusto Díaz Peñalosa, se acercan donde el alcalde, el señor Luis Colmenares, el señor Prieto, el señor Martínez, etcétera, Sotomayor, que era ingeniero de la estación ferroviaria, se acerca y le dice: queremos construir una glorieta, ¿no?, que mire al mar, tan apacible, etcétera, ¿no? Se le da la autorización, construyen la glorieta enlazado con el puente que ahora se llama José Galvez, y fue el mirador, digamos, para el momento como una experiencia romántica, pero posteriormente se ha convertido en el lugar más emblemático y turístico de Hilo. Luego ya se le hizo el puente Venus, que estaba en la parte de abajo. En la década de 30 se puso 7 bancas, se hizo la conexión, la gradita del puente Venus a la glorieta. Fue evolucionando a través del tiempo y la glorieta que hoy conocemos obviamente ha sido refaccionada con el tiempo, de tal manera que se ha vuelto un lugar más turístico. Bien, profesor, en la parte final, déjenos un mensaje, sobre todo para todos los hileños en este bonito aniversario de este puerto lindo y esta provincia de Hilo, para todos los turistas también, para nuestra región Moquegua, porque somos 3 provincias hermanas. Adelante. Claro, en este 56 aniversario, mire que en poco tiempo hemos hablado miles de años de historia, cientos de años de historia, Pamela, y hasta cierto punto es injusto, ¿no? 56 años, ¿no es cierto? Pero de todas maneras los recibimos con bastante nobleza, bastante cariño por esta tierra de Hilo, que siempre ha hecho una simbiosis con Arica y Moquegua, obviamente históricamente, ¿no? Porque Hilo siempre ha pertenecido al corregimiento y al partido de Arica, y los dos junto con Moquegua al obispado de Arequipa. Entonces siempre hemos sido hermandados, pero sobre todo con nuestro valle, ¿no? Valle Osmore, que nos conecta siempre sí o sí geográficamente Hilo, Moquegua, y tema de ferrocarril y otros acontecimientos históricos que nos hermanda a estos dos lugares, en el cual durante la historia siempre Hilo ha sido el balneario de Moquegua. Cuando hemos estado en la glorieta, me acuerdo de la familia Gambetta, que siempre venía al Hotel Miramar a bañarse ahí en la playa de La Poza, esta parte de La Picuda, muchas historias, Pamela, que nosotros podemos rescatarlo para promover también el turismo y fuente de trabajo.
Ha sido un gusto, la verdad, conocer miles de años de historia de Hilo, desde las primeras comunidades asentadas aquí, desde los chinchorros, hasta estos tiempos donde hoy nos podemos ver a través de esta tecnología digital. Muchas gracias, profesor. Gracias a todos ustedes. Un feliz aniversario a todos los hileños. Les deseamos todo lo mejor y nos vemos en una próxima entrevista en su podcast Menos Bla, Más Bla, en Grupo Sol. Nos vemos. Muchas gracias. ¿Sabes qué, Pamela? Estaba pensando en mi maletín.